Enigmas del tercer milenio. Una visión diferente y comprometida sobre el inquietante universo esotérico del que formamos parte y del que poco conocemos. Una cita obligada con la impactante ufología. Los acontecimientos místicos que sorprenden al hombre. Los misterios de la vida y de la muerte. El medio ambiente, las señales del cielo y de la tierra. Y las conductas humanas de un milenio que transcurre entre la violencia y la búsqueda de los valores espirituales. Bienvenidos a los enigmas del tercer milenio. Conduce Georges Almendras. Sábado a la noche para todo el Uruguay y para todo el mundo. Enigmas del tercer milenio. Buenas noches, amigos de Enigmas del tercer milenio, buenas noches a la audiencia, buenas noches Erika, buenas noches a todos ustedes, Javier en controles, Nicolón, el señor Nicolón Luciano está en comunicaciones. Estamos aquí en Enigmas del tercer milenio en el programa número 29 del ciclo 2012 y programa número 57 del ciclo iniciado el 2 de julio del año pasado. Y como saben ustedes, también estamos en Canal 21 Montecable, los sábados de 20 a 20:30. Las comunicaciones de ustedes a través del 22 000 690 y mensajes de texto a través del 6900 o naturalmente a través de la página de Facebook. El teléfono de la producción de Enigmas del tercer milenio, anótelo por cualquier consulta, 098-043-748. Hoy es una noche realmente de tierra, de lluvia, y la lluvia es de alguna forma una manifestación de la naturaleza muy importante. Tenemos dos invitados realmente de gran porte en el sentido de que son estudiosos de la madre tierra, porque hoy vamos a hablar categóricamente de la Pachamama, aquello que nosotros conocemos como la madre tierra, y las culturas sudamericanas, andinas específicamente, le han dado diversidad de calificativos, pero el hombre, a veces el hombre en la rutina cotidiana, a veces se olvida de la madre tierra. Este es el avance que vamos a tener para ustedes. Están ya en estudios un profesor, un investigador, maestro de escuela, pero es maestro de vida. Lo vamos a presentar. Estamos hablando de Gonzalo Abella, autor de un libro que vamos a sortear en la audiencia, les contamos en pocos minutos. Está acompañado de su esposa Isabel Izquierdo, y bueno, es para nosotros un gusto, les damos la bienvenida por muchas razones, diría Fuento de Juna, López de Vega, iniciadas principales, particularmente porque son personas que están permanentemente cerca del alma de nuestra tierra, haciendo docencia en su vida cotidiana, en su existencia, y eso es una cosa muy importante, y porque coinciden con la audiencia de Tercer Milenio, seguramente en valores, en conceptos relacionados con la madre tierra. Vamos a hablar de muchos temas. Buenas noches. Buenas noches, una alegría enorme estar aquí. Bien, mientras tanto, Erika, después de esta presentación breve, porque después del segundo bloque ya vamos a arrancar con ellos, y va a quedar muy corto el programa porque tendríamos que dialogar mucho con ambos invitados. El mes de la Pachamama, ¿verdad? Entonces, qué mejor
regalo podemos hacerle nosotros a este ser que tanto nos ha dado y que tanto nos da, sin pedir nada a cambio, simplemente que sepamos respetar esos frutos que a diario nos regala la Pachamama, este planeta hermoso, este ser vivo que quizás hoy es la oportunidad para toda la audiencia, para aquellos que aún no han escuchado hablar de la Pachamama desde un punto de vista profundo, hasta si se quiere esotérico, místico. Qué significa, qué es. Entonces nadie más adecuado para participar de este programa de hoy que Gonzalo, con sus investigaciones y con esta entrega a este ser tan grande, George. Y bueno, hoy estamos, sinceramente me siento muy emocionada y contenta y muy agradecida, Gonzalo, que nos haya dado este espacio. Mientras tanto quiero compartir con la audiencia una novedad que se relaciona con Enigmas del Tercer Milenio. Nosotros hemos compartido con ustedes que la escultura de Padre Pío, hecha por la escultora uruguaya Marta Esconder, estaba por ser trasladada a la ciudad de Minas. Bueno, ya está en la ciudad de Minas, en la ruta 8, en la entrada de Villa Serrana. Allí está la estatua, la escultura de Padre Pío. Hoy dialogaba por teléfono con Marta Esconder. Ella seguramente en el transcurso de las próximas semanas va a estar aquí en estudios de Radio Sarandí, pero nos ha dado la novedad de que ya está en una bellísima gruta que se ha hecho allí en Minas, en la segunda estatua de Padre Pío. La primera está en Salto, esta ahora está en Minas, y la fecha inaugural, digamos oficial, si se quiere, que va a estar presente Marta, la escultora, seguramente algún representante de la Iglesia Católica y todas las personas que son devotas de Padre Pío o realmente lo entienden como una personalidad muy importante. El 23 de septiembre, próximo 23 de septiembre, allí en la entrada de Villa Serrana se habrá de estar todos juntos con Marta Esconder para tratar de vamos a estar también nosotros seguramente para compartir después de noche con la audiencia de Montecable y la audiencia de Radio Sarandí este evento. Y antes de continuar con nuestros invitados, quiero compartir con ustedes una propuesta que ofrece para la audiencia de Tercer Milenio el Centro de Escuela Yoga Esencial, en este caso la instructora Abril Suárez, que ha estado muchas veces con el profesor Gerardo Pereira. Es una maravillosa persona que nos aporta siempre conocimiento y invita a la audiencia para participar del Ba Duan Jing. Lo leo literalmente, traducido, o las 8 piezas de brocado. Es una milenaria práctica del legado chino para optimizar la salud y obtener la revitalización de todo el organismo, destacando flexibilización de articulaciones, elongación de tendones, fortalecimiento de músculos, reactivación del funcionamiento de los órganos, serenidad de pensamiento. Lo pueden practicar personas de cualquier edad, aunque no estén acostumbrados a realizar ejercicios. Se entrega material impreso para continuar practicando en los hogares. El día que se dan todas estas enseñanzas, realmente se las recomendamos, es el sábado 18, próximo sábado 18 de agosto. El comienzo es a la hora 15, son 3 horas, y está dirigido por la instructora Abril Suárez. Toda información para anotarse, inscripciones, recabar información, que se lo recomendamos a través del 099-500-790. Repetimos, 099-500-790. Es una muy buena oportunidad para desprenderse un poco de nuestras preocupaciones y tensiones y también cuidar nuestra salud. Milenaria práctica del legado chino para optimizar la salud y obtener la revitalización de todo el organismo. Así que la invitación está planteada para la audiencia del Tercer Milenio, Enigmas del Tercer Milenio. Le informamos también a la audiencia, George, que hoy en Tacuarembó hubo una actividad donde los vecinos se acercaron a hablar con el fiscal Enrique Viana y algunos compañeros amigos de Alianza Pachamama y Movimiento Uruguay Sustentable, donde, bueno, precisamente a raíz que estamos hablando de la naturaleza y el planeta, bueno, están evacuando dudas a los vecinos sobre las repercusiones que han tenido y que tiene en este momento la extracción de minerales y etcétera, que nos estamos hoy es tema del día, ¿verdad? Grave problema. Primera pregunta para Gonzalo Abella, que nos
Perdóname, George, pero ya hay mensajes que saludan a Gonzalo. Un abrazo grande a Gonzalo, lo escucho siempre, su forma de ver la historia tan humanista, un compañero de ideas. Muchas gracias. Gonzalo Abella tiene varios libros editados, pero hay uno que nos ha acercado para sortear a la audiencia. Ya les pedimos de que toda persona que quiera este libro, es una novela con brujas y hechizos, dice así, profética. Supongamos que los espíritus no van a un cielo lejano, sino que rondan entre nosotros. Imaginemos que han advertido con preocupación que la humanidad está en riesgo inminente de desaparecer y que solo puede salvarse por sí misma. Incorporemos una tercera hipótesis: para salvarse la humanidad necesita derrocar a los amos del mundo. En este escenario sería evidente que los espíritus buscarían formas urgentes de comunicarse con los vivos, pero ¿cómo hacerlo si sus energías son interferidas conscientemente por un poder mundial que no desea que esos mensajes lleguen a destino? Una posibilidad podría ser incorporarse en un escritor y utilizarlo como emisario. También podría ser una buena idea. En todo caso, eso lo juzgarían los lectores. Gonzalo Abella, Profética, novela con brujas y hechizos, una bellísima realización que nos hablará, nos transmite muchos conocimientos. Está a disposición de la audiencia de Enigmas del Tercer Milenio. Comienzan a mandar mensajes de texto. Al término del programa se hará el sorteo de este libro y alguien va a ser beneficiario y comenzará a recorrer el mundo de Gonzalo Abella, el mundo de brujas y hechizos en este libro. Antes de ir a la tanda, quiero preguntarle a Gonzalo Abella una definición, una explicación, un comentario de lo que cuál es el concepto de Pachamama en este siglo XXI. Mira, quizá me lo dijo un hermano quichua muy cerca de Cochapampa. Me dijo: una sola flauta andina puede sanar al mundo. Y yo siempre traté de buscar ese sonido en el laberinto sonoro, tramposo, engañoso, seductor que nos mete el consumo. Y yo estoy convencido que si nosotros logramos oír esa flauta, encontrar su sonido, que como flautista de Hamelin nos pueda llevar a todos atrás, entonces encontraremos la Pachamama, que hoy es indescriptible porque es el todo, es lo que nos sustenta, es nuestro pasado y es nuestro destino. Y como dicen los aymaras, lo que tenemos delante es el pasado, ¿no? El futuro nos persigue, a veces nos encuentra, a veces nos cambia, pero esencialmente el pasado marca nuestra vida y lo que hacemos en el pasado nos está esperando para que rindamos cuentas en el futuro. Y de alguna manera ese sentido del pasado es el sentido de la memoria acumulada de la Pachamama. Interesante ya este comienzo. Ya hay un oyente que pregunta: siento que el planeta es un ser vivo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué opina el señor Abella? Queda la pregunta pendiente. Nos va Milenio por Sarandí. Enigmas del Tercer Milenio. Una visión diferente y comprometida sobre el inquietante universo esotérico del que formamos parte y del que poco conocemos. Más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Walters, restaurante y gastropub. Comida internacional y mediterránea. Kiosco con el observador, más 75 pesos. Enigmas del Tercer Milenio. Una visión diferente y comprometida sobre el inquietante universo esotérico del que formamos parte y del que poco conocemos. Continuamos en Enigmas del Tercer Milenio con esta melodía andina. Es un conjunto boliviano, precisamente, sí. Música de Bolivia, con el charango y todos esos instrumentos que realmente fascinan y cautivan. Estamos con el investigador, el profesor, el maestro
Gonzalo Abella, que está ofreciéndonos un libro que ya está en sorteo prácticamente, Profética, novela con brujas y hechizos, a disposición de la audiencia del Tercer Milenio. Manden sus mensajes y después, al fin del último bloque, hacemos el sorteo y alguien será beneficiario de este libro. Quedó una pregunta planteada, Gonzalo, que de un oyente. ¿Cuál era, Erika? Que siento que el planeta es un ser vivo, tiene cuerpo, alma y espíritu, y qué opina el señor Abella. Bueno, yo he tratado siempre de ser bastante cauto con mis percepciones, porque yo me considero un investigador de culturas, y para meternos en el mundo de los relatos mágicos de la gente, acá o en Paraguay, o en el mundo maya, o en los lugares en Australia, donde hemos tenido el honor de aprender mucho de los aborígenes, me manejo con mucha cautela en empezar por definiciones. Trato de encontrarlas porque las necesitamos. Y hay un concepto que a mí siempre me fascinó, que es el concepto de religión, en el sentido del término originario de religare, en el sentido de religarse. No la religión como un corpus de doctrina, sino la religión como una manera de vincularse con el prójimo, con los demás y con la tierra, de una manera que es, por definición, imposible de definir, y que sin embargo es una cosa que es absolutamente visceral. El hombre de campo nuestro tiene una expresión maravillosa, que es aquí me hallo, que no es aquí estoy, sino aquí es donde soy. Encuentro. Aquí me encuentro a mí mismo. Y realmente cuando uno entra en sintonía con la Pachamama, cuando uno entra en sintonía con la tierra, la lógica que te dicta esa relación de amor opera de una manera donde no tenés ni siquiera que entrar en el plano de lo consciente. La primera vez que mis alumnos de la Universidad Mayor San Simón me invitaron a un campamento en el Valle Alto Andino, hacía mucho frío en la montaña, prendimos el fuego y en una tutuma ritual escanciaron la chicha. Y como yo era lógicamente el más veterano, me lo ofrecieron primero a mí. Nadie me lo había explicado, pero yo tomé aquella chicha entre mis manos y las primeras gotas fueron para la Pachamama. Y algunos muchachos que estaban alrededor mío como respiraron con alivio, ¿no? Y después la tutuma fue pasando de mano en mano y cada uno hacía lo mismo, ¿no? Es decir, las primeras gotas eran para la Pachamama. Ahí están los muertos que velan y abonan el maíz que nos da la energía que necesitamos en la montaña. Y además, chayando, mascando coca, ¿no? Es decir, a veces la gente se olvida que la coca es un cultivo tropical. O sea que el hecho de que la coca ayude en la montaña es una señal más de la fraternidad y la reciprocidad en los pueblos latinoamericanos. Pero yo no tuve ningún problema en entender la religiosidad de la chicha, porque había participado en el Mato Grosso muchas veces en la ceremonia del mate. Y en última instancia el espíritu del ritual de la yerba mate no cambia, es el mismo de la pipa de la paz. Lo que cambia es el ecosistema y por lo tanto la parte exterior del ritual, pero el sentido de comunión con la Pachamama y con los demás es el mismo. Gonzalo, ¿cuesta al joven de hoy, joven que está pegado al internet, a los equipos, a los juegos de computación, de computadora, juegos de informática y toda una gama realmente apabullante de tecnologías a disposición de un niño de 6 años, sí, de ahí para arriba? El hombre moderno que está estresado con una sociedad de consumo compleja, el hombre común que está enfrentado a situaciones de violencia cotidiana, a decepciones, a desilusiones de los sistemas políticos, de los sistemas de gobierno, de ideas, de ideologías, de ideas religiosas, que también está desilusionado con todo lo que uno hace, un repaso de todo lo que pasa con el Vaticano, las confesiones religiosas. ¿Cómo podemos adaptarnos, cómo podemos comprender a la Pachamama cuando estamos preocupados por situaciones de rutina cotidianas apremiantes? Dicen que si la montaña no va a Mahoma, si el Mahoma va a la montaña. Es decir, yo pienso que en primer lugar, para generar una docencia que tiene que ver con esta sensibilización, tenemos que hacer primero un diagnóstico de la gente que está muy enferma, está muy mal. Y si a mí me decís, sin ningún tipo de demagogia,
cuál es el sector más sano de nuestra sociedad, son los jóvenes. Curiosamente, más allá de todos los elementos alienantes que les han tirado por arriba, no hay barrio de Montevideo sin una cuerda de tambores. Difícil encontrar una banda de rock que no tome mate. Cada vez hay más jóvenes en el interior que se ponen pilchas gauchas y salen a los desfiles gauchos. Y cada vez hay más interés de los jóvenes, lo vemos nosotros siempre que vamos a Sal Si Puedes, por el tema de los pueblos originarios. Y cada vez hay más muchachos uruguayos que sueñan con hacer el camino del indio, que es preguntarse por ellos mismos. Entonces, yo creo que hay en la generación joven como un intento de no suicidarse, como una búsqueda de identidad que los hace muy jóvenes de su tiempo. Es decir, hay códigos de mensajes de texto que son los mismos acá que en Estados Unidos, que en Australia. Cierto. Porque cuando en inglés un muchacho le dice a otro you are beautiful, pone una U nuestra, una R, y ya ellos leen you are, ¿no? Igual que los mensajes de texto de acá. Es decir, hay códigos, pero al mismo tiempo los jóvenes están buscando identidad, están buscando raíces, y si superficialmente tú ves que es una raíz cultural, esencialmente es una raíz de religiosidad, no en el sentido, y si lo habla una persona que tiene demasiadas cicatrices para ser creyente, pero no en el sentido de corpus de doctrina, vuelvo a insistir, exacto. Sino de ese religarse, unirse. La religiosidad como unirse a los demás y a la madre patria y a la madre tierra que hay que defender. Que desgraciadamente como que ese término religión para la gente común aparentemente representa lo contrario, porque la religión, realmente uno asocia la religión precisamente con la desunión, con la división, con lo que se usó para manipular, para sembrar terror, para perseguir, para la intolerancia, para satanizar al diferente, que para eso someter. Fue para someter al diferente. Pero yo les digo una cosa, para mí Roma no fue el Coliseo, no fue el Vaticano, para mí Roma fueron las catacumbas. Ese mundo subterráneo heroico, cristiano, pero que por encima de lo propiamente cristiano, es el mundo de la fraternidad humana, de la mano tendida, como uno puede leer en Hechos de los Apóstoles. Y cuando nosotros entramos a ese mundo, descubrimos que nosotros podemos venir a este programa, que de alguna manera son las catacumbas de hoy, en el mejor sentido del término. Es decir, en un mundo enloquecido, consumista, dirigido por amos del mundo criminales. Bueno, estas pequeñas trincheras. Y lo bueno de esta trinchera del programa de ustedes, lo mejor que tiene, es que no es ninguna excepción. Somos muchos más de lo que creemos, los que de distintas orientaciones, de distintas raíces, yo vengo del marxismo, otro viene de la búsqueda cristiana, otro de la mística. Es decir, estamos entendiendo la necesidad de tendernos la mano, de amar la tierra, y de hacer todo lo posible por sanarla, porque nos va la supervivencia en eso. Uno de los dichos de este programa, uno de los parámetros de identificación de Enigmas del Tercer Milenio es el mundo esotérico del que formamos parte y del que poco conocemos. ¿Verdaderamente es así? Sin duda. Vos sabés que incluso cuando uno trabaja sobre el pensamiento de Marx, por ejemplo, y incluso los conceptos de Lenin en cuadernos filosóficos sobre la dialéctica, de alguna manera el movimiento del pensamiento, tal cual lo plantean incluso científicos que no creen en Dios, es la necesidad de confrontar permanentemente con lo aparentemente contrario, lograr síntesis y superación a través de la lucha de contrarios. Y de alguna manera esta reafirmación de la búsqueda de lo trascendente es la negación de los momentos anteriores mucho más esquemáticos. Bueno, por supuesto Hegel fue un gran cristiano, ¿no? el creador de la dialéctica moderna. Es decir, pero si nosotros también vamos por el pensamiento andino o por el pensamiento guaraní, encontramos cosas tan sorprendentemente similares que entonces reconstruimos lo esotérico, es decir, incluso lo hermético y lo poco conocible, desde el punto de vista de que la sensibilidad debe jugar un papel, porque lo que empezamos a descubrir es que el conocimiento profundo muchas veces no es solo ciencia, es arte.
Hay mucho por hablar. Y a propósito de todos los caminos, de toda la gente que busca, nos escribe un joven a través del Facebook donde pregunta qué consejo le daría a todos los jóvenes que intentan no perderse en la vida cotidiana de la civilización moderna, como para reconectarse con la madre tierra. Un joven pregunta. Bueno, en primer lugar buscarla, es decir, ir al monte nativo, buscar los relictos que todavía nos quedan de naturaleza y hallarse a sí mismo. Pero hay una cosa, el joven que pregunta eso ya sea yo, porque de alguna manera Sartre decía que cuando uno tiene en la vida un problema y elige a quién consultar, ya eligió una respuesta. Claro. Entonces lo que falta es concretar su búsqueda, pero ya tiene la base para hacerlo. Se me hace inevitable hacer una pregunta antes de ir al segundo corte. Dime. Perdóname que te corte la inspiración, pero vamos a darle espacio a la audiencia, porque nosotros lo tenemos acá, le podemos preguntar fuera de micrófono, pero hay muchísimas preguntas. Pero ustedes también preguntan por todos, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. A ver, tres preguntas. Dale. Te saludo, Gonzalo, soy un colega tuyo que estuvo en la misma escuela de Piedras Blancas, cuando Rocío era recién nacida. Rocío es mi hijita. De la película Avatar, los seres habían evolucionado conectados a su planeta y no en tecnología. Quizás esa es la gran carencia del ser humano. Lo dijo un jefe indio, la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Dice Washington de Sauce. Bueno, mucha gente que quiere el libro. Hola, un abrazo para la profesora Bella. Seguimos sus conocimientos desde hace tiempo. Abrazos para ustedes también, Abril y Gerardo. Se anotan de paso para el sorteo. Buenas noches a todos. Los escucho todos los sábados y hoy como invitado el señor Arbella. No lo conozco personalmente, pero hace años que oigo hablar de él, ya que soy de Melo. Ah, claro. Lo que pasa es que en Melo hay un gran investigador, el Serrano Abella, que no sabemos si somos parientes, pero somos grandes amigos. Y yo cuando voy a Melo paro en la casa de él, en la calle Navarrete. Bien, nos tenemos que ir. Lo felicito por invitar a Gonzalo, ya que lo ignoran muchos, por ser de la radio imprescindible. Nos tenemos que ir a un corte, nos vamos a la pausa, estamos en vivo en Enigmas del Tercer Milenio por Sarandí. Enigmas del Tercer Milenio. Una visión diferente y comprometida sobre el inquietante universo esotérico del que formamos parte y del que poco conocemos. Más cultura, más entretenimiento, más radio. Siempre Sarandí. Enigmas del Tercer Milenio. Una visión diferente y comprometida sobre el inquietante universo esotérico del que formamos parte y del que poco conocemos. Continuamos aquí en estudios en Enigmas del Tercer Milenio, dialogando con Gonzalo Abella, su esposa también, Isabel Izquierdo, que ella no quiere de alguna forma exteriorizar, pero nos aporta siempre apreciaciones muy importantes. Pero acá le mandan saludos también, el mensaje de texto también mandan saludos. Gracias. Hay preguntas, hay muchas, el tiempo va a quedar corto, pero yo quiero no irme, quiero preguntarle a Gonzalo Abella, ¿qué lectura hace de este tema de la marihuana cuando estamos hablando de la madre tierra, cuando los jóvenes que de alguna forma fuman marihuana, ahora ven la noticia oficial de que se va a liberar la venta, va a haber una modificación en la estructura represiva que hay hasta el momento? ¿Qué lectura hace Gonzalo Abella? A mí me preocupa mucho porque lo que se largan son como bolazos, con todo respeto, pero son bolazos inconexos en una propuesta para los jóvenes. Cuando los jóvenes tienen una angustia muy grande por su futuro, cuando nosotros vemos que cada vez más las tecnologías de punta, la robotización, la computarización de los procesos productivos y de servicios generan menos puestos de trabajo, cuando realmente el tema tendría que ser centrado en artesanar la vida, dar el campo como opción, alternativa
generar espacios de cultura, que se empiece a jugar con la legalización de un producto que puede tener efectos alienantes, no en el sentido de alucinógenos, sino alienantes en el sentido de un refugio para no mirar la realidad. Es peligrosísimo. Entonces no es justo que nos digan, ¿estás con la marihuana o estás en contra de la marihuana? Yo estoy por un proyecto que comprenda a los jóvenes y les dé una oportunidad y una capacidad de soñar. Si el joven recupera la capacidad de soñar, no me asusta la marihuana. Pero si nosotros estamos en un país donde realmente el futuro es tan incierto y tan preocupante, entonces me preocupa muchísimo, tanto como el alcohol. Temas sobre el tapete, el tema ambiental es otro tema preocupante. Tengo acá un despacho internacional que me habla que precisamente en este mes se realizó la fiesta de la Pachamama, en un despacho que viene en el comienzo de la 17 Fiesta Nacional de la Pachamama de los Pueblos Andinos, 2012. Sí. La comunidad Colla pidió que nunca falte el trabajo y que las empresas mineras de la región que no dañen el medio ambiente. El encargado de hacer el pedido fue Simeón Choque, maestro de la ceremonia que se realizó el sábado pasado en San Antonio de los Cobres. La tradicional fiesta culminará el 31 en Tolar Grande. El problema ambiental, el problema de las mineras... el problema no es la minería en sí, el problema es las grandes transnacionales y su voracidad extraordinaria que no conocen límites y te saquean todo. Yo recuerdo una vez estábamos con Isabel en una zona del Paraguay oriental, zona de los guaraní, y ellos nos dicen, vinieron acá gente blanca a presionarnos, nosotros necesitábamos dinero, dice, porque ya no tenemos selva, alrededor es soja. Entonces querían sacarnos unos cuantos árboles y nosotros autorizamos una cantidad. Cuando volvimos al día siguiente, nos habían sacado todo. Dice, habían arrasado un monte milenario en una extensión muchísimo mayor, ¿y a quién le protestamos? Entonces el tema no es montear, el tema no es crear una galería para sacar el mineral que un proyecto nacional de desarrollo pueda necesitar. El tema tampoco son un monocultivo forestal pequeño que puede servir hasta como monte de abrigo para el ganado. El tema es la sobredosis. Y gobiernos que permiten sobredosis por una razón que es muy perversa, los tiempos políticos. Es decir, yo político necesito terminar mis 4 o 5 años con la ilusión de que hay más trabajo, y lo que le pase al medio ambiente en 10 no es mi problema. Por eso algunos compañeros en Ecuador y en Bolivia del mundo andino me decían, tenemos que cambiar el tiempo de los políticos por el tiempo de los abuelos, que son los que les preocupa el futuro. Una apreciación muy sabia. Aquí hay una pregunta de un oyente, ¿cree en la reencarnación? Bueno, no, con toda la humildad de una persona que lo único que sabe es que tiene muchas heridas para creer y que ha vivido cosas inexplicables que podrían anunciar incluso una energía más allá de la muerte. Me inclino más por alguna cosa que me dijeron los pueblos originarios. Si tú te metes en un paisaje que tiene sus guardianes espirituales y si tú amás ese paisaje, los espíritus guardianes te prestan su memoria y tú podés tener la sensación de que ya lo hayas visto. Atahualpa Yupanqui lo dice de una manera bellísima. ¿Verdad? Dice, no se elige ser cantor de la tierra. La tierra lo elige a uno, y no para la vanidad, sino para el sacrificio. Ahora, como explican los umbandistas, como explican algunas creencias animistas, la posibilidad de un espíritu que reincorpore en un ser vivo, sea en un pájaro para darnos una señal, o sea en un ser vivo que empieza a tener perturbaciones porque está incorporado. Eso es una posibilidad en la que yo creo. No creo en un ciclo, como enseñan algunos maestros orientales, no creo en un ciclo de permanente migración, porque eso también es susceptible de cierto fatalismo. Yo veo a una persona sufriendo, a un niño sufriendo, y puedo llegar a tentarme a consolarme diciendo, bueno, ¿qué habrá hecho en la otra vida? Entonces me resisto un poco a creer en un ciclo fatal de reencarnaciones, pero lo digo desde la humildad del analfabeto que trata de pensar y trata de entender cosas que lo desbordan.
Les recordamos a todos que pueden enviar su mensaje del texto al 6900 o pueden agregarnos por Facebook a través de Enigmas Tercer Milenio, o nos pueden enviar un correo electrónico a través de enigmas@sarandí.com.uy. Y a propósito de los mensajes de texto, ya no caben. Ya no entran en la pantalla, estamos pasando para arriba y para abajo para poder seleccionar, leer la mayor cantidad de mensajes posibles. ¿Qué opinan sobre la teoría de que la Tierra está aumentando su vibración y eso afecta al hombre, y sobre las profecías mayas que anuncian cambios en la humanidad? Bueno, el calendario maya es una de las obras más perfectas de la antigüedad. Es muy superior al azteca, tiene, me parece a mí, bastante más desarrollo, incluso conceptual, que el de los incas, que era maravilloso igual. Es decir, el calendario azteca es como el más perfecto. Y sin duda, en el calendario azteca hay dos cosas que se perciben. El calendario maya. Sí, maya, entendí. El calendario maya, que es muy superior al azteca. Sin embargo, en todos estos calendarios, si uno mira las piedras calendarios, en el centro no está la Tierra, está el Sol. O sea que el concepto heliocéntrico está presente. Los mayas habían calculado hasta la órbita de Mercurio, la elipse. La habían calculado, ellos cuando manejaban el cero, realmente asombra, ¿no? Más allá de lo que pensemos de dónde llega esa sabiduría, que ese es otro tema, sí. Es decir, lo objetivo es que eran maravillosos. Y en ese sentido, yo pienso que el calendario maya ha sido mal leído. Es decir, se anuncia como una especie de fin del mundo, lo que realmente es simplemente el cambio de una época por el tema de las vibraciones y las pulsaciones cósmicas que ellos percibían. Ahora, si la Tierra aumenta sus vibraciones, yo ahí me inclino otra vez por alguna cosa que me dijeron los pueblos originarios, que fueron mis maestros. El problema es que en la ciudad, la interferencia de las ondas, de todo lo que nos bombardea, genera una dificultad para percibir las verdaderas vibraciones de la Pachamama. Y en la soledad del campo es donde uno más puede encontrarse a sí mismo y más encontrar las auténticas vibraciones de la Tierra, que sin duda nos está llamando, nos está pidiendo ayuda. Yo les cuento una anécdota. Cuando empecé a ir a algunos lugares de ritual charrúa muy fuertes, yo hablaba mucho con un señor que es no es Pai de Santo, es Babaloriyá de Nación Cabinda, o sea, es un hombre que solo incorpora espíritus negros y cree en eso. Y como yo no tengo un sistema de creencias, yo trato de hablar con los que la tienen a los efectos de buscar marco teórico, ¿no? Desde mi escepticismo, casi visceral. Y el hombre me decía, tené cuidado cuando vos vas a esos lugares, porque hay energías guardianas, protectoras. Y yo digo, mira, le digo, yo no tengo esa capacidad de percibir esas cosas. Tengo la capacidad que tenemos con Isabel de que la gente nos abre su corazón y nos cuenta lo que cree, y nosotros lo oímos con un enorme amor y un enorme respeto. Y en segundo lugar, si vos querés que yo te diga lo que siento en el fondo de mi corazón cuando yo llego a un santuario charrúa, es que no me rechaza, que me está pidiendo ayuda. De una manera vaga, torpe, es lo que percibo. Y me dice Babaloriyá, sí, pero tené cuidado a quién llevas. Y después he visto cosas inexplicables, baterías que bajan la intensidad, automóviles que se detienen, cosas medias raras. Seguimos en Enigmas del Tercer Milenio, nos vamos a la última pausa, el tiempo sigue siendo corto. Estamos con el profesor Gonzalo Abella, perdón. Y soy Gustavo, Germán, Gerardo, me dicen. Gonzalo Abella y su esposa, un diálogo realmente muy profundo, desasnándonos a todos sobre estos aspectos. Nos vamos a la pausa, estamos en vivo en Enigmas del Tercer Milenio por Sarandí. Enigmas del Tercer Milenio. Una visión diferente y comprometida sobre el inquietante universo esotérico del que formamos parte y del que poco conocemos. Más comunicación, más interactiva, más radio. Siempre Sarandí. Enigmas del Tercer Milenio. Una visión diferente y comprometida sobre el inquietante universo esotérico del que formamos parte y del que poco conocemos.
Continuamos en Enigmas del Tercer Milenio con esta música andina de mi patria, Bolivia. Bolivia que ha sido recorrido muchas veces por esta pareja de amigos, Gonzalo y Isabel. Y bueno, hay muchas preguntas, mucho para hablar. Profética es el libro que se está sorteando y me gustaría saber sintéticamente cuál es el contenido, cómo nació Profética, qué puede leer el lector, qué tiene el lector entre manos. Yo vuelvo a veces de la selva y de la montaña absolutamente alucinado. Es decir, y a veces hasta tropiezo con la realidad y me caigo, porque estoy en la cabeza, me resuenan, como diría Osiris Rodríguez Castillo, unos pájaros locos aleteando en la cabeza. Y realmente hay temas que yo siempre abordé. Yo soy un escritor tardío, yo siempre fui docente de alma, es decir, a los 50 años empecé a escribir libros porque como no podía ser docente, porque estaba viajando, o comunicaba o explotaba, entonces comuniqué. Pero mis libros son ensayos fundamentalmente. ¿Por qué a veces en Soledad Cruz, en la leyenda de Soledad Cruz o en Profética incursión en la narrativa? Porque hay temas que no pueden trabajarse desde el ensayo científico, porque pierden la magia. Y realmente cuando uno empieza a conocer la mitología guaraní, la mitología de la pampa y la pradera, es una mitología impresionante vinculada a las constelaciones, a los horizontes, a los amaneceres, como dirían los indios, al río sin la otra orilla, ¿no? Es decir, el océano, la mar Océana, el río sin la otra orilla, que cuando palidecen las estrellas uno descubre que está preñado y se tiñe con los rosados colores del parto para que nazca el sol. Entonces, cuando uno descubre ese mundo, y ese mundo tiene que ver con un concepto indígena muy fuerte de que ese mundo está protegido por espíritus, pero los espíritus están a su vez fortalecidos por la ofrenda de los pueblos. No hay un Dios omnipotente que realmente genera toda la energía hacia los espíritus, sino que esos espíritus tienen que depender de la reciprocidad de las ofrendas que son energéticas. O sea que si los espíritus dejan de ser ofrendados, los espíritus dejan de tener razón de ser y dejan de ser. Por lo tanto, es lógico que los espíritus llamen a los seres humanos a resistir la destrucción de la naturaleza. Entonces la idea de Profética es un grupo de jóvenes, porque yo apuesto a los jóvenes, creo en los jóvenes. Soy un abuelo preocupado, pero además muy confiado en los jóvenes. Un grupo de jóvenes que están recibiendo mensajes de alerta en un mundo lleno de laberintos acústicos que les impiden entenderlo, y entonces esos mensajes tenues, complejos que les llegan del otro mundo, los tratan de ver qué antecedentes hay, qué profecías hay escritas. Y ahí llegan, por ejemplo, a la lectura de Alcorán, a la lectura de viejos manifiestos, de viejos trabajos indígenas, pero también se preguntan de la Biblia. El diluvio universal, ¿es solo memoria o es profecía? La subida del océano mundial, el tener que preservar artificialmente las especies en un arca